En la sierra oaxaqueña, donde el monte parece respirar, los viejos dicen que no se debe responder cuando alguien te llama entre los árboles. Hace unas semanas, el silencio del pueblo se quebró. Los niños comenzaron a desaparecer. Primero fue Mateo, de 6 años. Su madre juró haberlo escuchado gritar su nombre desde el bosque, pero cuando corrió tras la voz, solo encontró sus sandalias y unas huellitas pequeñas, marcadas al revés en la tierra húmeda. Las desapariciones siguieron. Una noche, un grupo de hombres decidió entrar al Monte Viejo con antorchas. El viento soplaba palabras, risas infantiles y una voz que imitaba a las madres del pueblo. El padre de Mateo juró ver a su hijo entre los matorrales, desnudo, con los pies ensangrentados y una sonrisa torcida. Cuando intentó abrazarlo, el niño se desvaneció en humo. Al amanecer, los hombres regresaron, todos menos uno. En el suelo, encontraron huellas diminutas mezcladas con las suyas, y entre las raíces, algo que aún se movía, una mano de niño, pero con uñas negras y afiladas. Desde entonces, los padres enseñan a sus hijos una sola regla. Si escuchas que mamá te llama entre los árboles, no respondas. Clara trabajaba hasta tarde en un edificio viejo del centro. Una noche, al tomar el elevador, notó un botón nuevo en el panel, 0. No recordaba haberlo visto nunca. Movida por la curiosidad, lo presionó. El ascensor descendió más allá del sótano, más allá de cualquier nivel conocido. El zumbido metálico se volvió más pesado, como si bajara a un lugar que no pertenecía al edificio ni al mundo. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo húmedo y sin luces la recibió. Las paredes parecían respiratorias, como carne palpitante. Clara escuchó voces lejanas, lamentos que se repetían sin cesar. Caminó unos pasos y distinguió siluetas pegadas a las paredes, como cuerpos incrustados en la estructura. Corrió de regreso, presionando desesperada al botón de subida. El ascensor se cerró lentamente. Justo antes de que las puertas se unieran, uno de los cuerpos desprendió la cabeza de la pared y la miró fijamente. Murmuró: «Ya era hora de que volvieras». Cada noche el perro se quedaba inmóvil, mirando fijamente el mismo punto en el techo. No ladraba, no gruñía, solo observaba, temblando, con las orejas bajas. Al principio pensaron que eran ratas, pero una madrugada escucharon cómo el perro comenzó a llorar, como si algo invisible lo acariciara desde arriba. Encendieron todas las luces, pero no había nada. Días después, el dueño decidió subir al ático. El polvo era espeso, las vigas crujían, y en la penumbra notó unas huellas, manos marcadas en la madera, todas apuntando hacia abajo. El aire estaba helado, pesado, como si alguien respirara detrás de las paredes. Cuando bajó, el perro ya no estaba, solo un rastro de baba y arañazos frescos en el techo. Esa noche, el silencio era sepulcral, hasta que escuchó pasos pesados caminando sobre su cuarto. Al mirar hacia arriba, vio 2 ojos amarillos asomados desde la grieta del techo y una sonrisa amplia. Parecía un ave con rasgos humanos. Lo cierto es que fue lo último que pudo ver. Durante la autopsia, el forense notó algo extraño. Una mosca zumbaba sobre el cuerpo como si lo vigilara. Trató de ahuyentarla, pero siempre regresaba. No volaba a ningún otro lugar, no descansaba. Con los días, el insecto se volvió imposible de ignorar. Era cada vez más grande, del tamaño de un puño, luego del tamaño de una mano. Y cada vez que el forense parpadeaba, juraba verla alimentarse, hundiendo su trompa en la carne putrefacta. Al 7º día, el cadáver ya no estaba en la mesa. En su lugar, yacía una criatura palpitante con alas húmedas, respirando con esfuerzo. La mosca lo observaba con sus ojos compuestos, mientras una voz chillona resonó en la sala. «Gracias por prestarme tu cuerpo. Ahora yo me encargo del resto».
Esa noche, al caminar por el pasillo de su casa, notó que su sombra no imitaba sus movimientos. Alzó el brazo derecho, pero la sombra levantó el izquierdo. Dio un paso adelante y la silueta se quedó inmóvil. Con el corazón latiendo fuerte, se inclinó para mirar mejor y comprendió que la sombra no era suya, era de otra persona, alguien más alto, más delgado, con una forma que no coincidía en absoluto con la suya. Trató de alejarse, pero la sombra avanzó por las paredes, despegándose del suelo, hasta quedar de pie frente a él. Entonces sonrió, con dientes que no deberían existir, y le hizo un gesto de cállate. Esa noche apenas durmió, pero al amanecer descubrió algo peor. El espejo no lo reflejaba, solo mostraba la figura oscura, que ahora copiaba cada uno de sus gestos con exactitud. Desde ese día, su cuerpo dejó de proyectar sombras. La que lo acompaña no es suya y cada vez lo imita menos, como si esperara el momento exacto para ocupar su lugar. En un hotel antiguo, Julia se hospedó sola por un viaje de trabajo. Al subir al pasillo de su piso, notó algo extraño. Entre el cuarto 6 y el 7 había una puerta angosta, sin número, apenas marcada con un 6.5 pintado a mano. La curiosidad la venció. Empujó la puerta y entró a una habitación pequeña, oscura, con un olor rancio. No había muebles, solo un espejo enorme contra la pared. En él, su reflejo la miraba, pero no imitaba sus movimientos. Julia retrocedió y su reflejo avanzó. Sonrió cuando ella no lo hacía. La puerta detrás de ella se cerró sola, dejando la habitación en penumbras. El reflejo alzó la mano y señaló hacia la puerta. En letras rojas, como pintadas con sangre, apareció una frase: «Alguien debe quedarse». Cuando al fin lograron abrir la puerta desde el pasillo, la habitación estaba vacía, pero el espejo mostraba claramente a Julia golpeando el vidrio, gritando sin sonido alguno. En un pueblo perdido de la Mixteca, un campesino llamado Eulogio vivía ahogado en deudas. Una noche, bajo el mezquite del panteón, desesperado, murmuró: «Llévate mi alma, pero dame riqueza, aunque sea por un tiempo». El viento sopló fuerte y el silencio respondió. Nada ocurrió hasta el amanecer. Las vacas empezaron a parir de más, el maíz creció verde como nunca, y el oro comenzó a caer de entre las piedras del río. Eulogio reía, agradeciendo al diablo por su trato justo. Pero 3 noches después, los gritos lo despertaron. Su esposa se retorcía en el suelo, con marcas negras ascendiendo por su piel. Los niños lloraban, pero sus ojos se iban hundiendo, vacíos, como si algo los chupara desde dentro. Eulogio corrió al mezquite, rogando que el diablo lo escuchara, que se llevara su alma y no la de ellos. Y entonces la voz le respondió: «Tu alma no tenía valor, Eulogio. Me diste lo único puro que tenías». Cuando el amanecer llegó, encontraron a Eulogio arrodillado frente al árbol, con la mirada perdida y la piel cubierta de ceniza. A su alrededor, la tierra seguía fértil, pero nadie volvió a sembrar ahí, porque cada cosecha nueva crece con el mismo rumor, el llanto de los que pagaron el precio del pacto. En medio del bosque había un árbol inmenso, de tronco húmedo y corteza rojiza. De noche, quienes se acercaban juraban escuchar un sonido extraño, un palpitar lento, como el de un corazón. Al apoyarse sobre la madera, descubrió que estaba tibia, como piel viva, y al pegar el oído, escuchó murmullos, voces que pronunciaban nombres de personas vivas, uno tras otro. Cada nombre correspondía a alguien del pueblo. Días después, aparecieron en la corteza letras frescas, como talladas desde dentro, con sangre seca, los mismos nombres. Esas personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Una madrugada, alguien reunió valor para cortar el árbol. El hacha apenas golpeó la corteza cuando un chorro espeso, caliente y rojo brotó como si lo hubiera herido. El palpitar se aceleró y los susurros se transformaron en gritos. Al amanecer, el árbol estaba intacto, pero las casas del pueblo aparecieron vacías, las camas aún tibias.
Solo quedaba una lista nueva, larga, tallada en la corteza, y el primer nombre era el tuyo. Cada noche, desde su cama, el niño recitaba plegarias en un murmullo extraño. Sus padres pensaban que repetía mal las oraciones que había aprendido en la iglesia, hasta que un día escucharon con atención. No solo se equivocaba, las decía al revés, palabra por palabra, como si el rezo saliera de otra boca que usaba su cuerpo. Al principio parecía un juego raro, pero pronto la gente del pueblo comenzó a cambiar. Las palabras más simples se borraban de la memoria de todos. Primero se perdieron los saludos, ya nadie sabía cómo decir hola. Después, los nombres se olvidaron como humo que se disipa. En cuestión de semanas, las conversaciones se transformaron en gruñidos y sonidos animales, guturales, desesperados. El lenguaje humano desaparecía, arrancado de raíz por una fuerza invisible. Solo él seguía hablando con claridad, pero ya no rezaba, ordenaba. Con frases oscuras dictaba lo que debían hacer, y los demás lo obedecían como si no tuvieran voluntad propia, inclinados, arrastrándose, murmurando en un idioma muerto que solo él parecía dominar. Las familias que intentaban huir despertaban mudas, con la lengua arrancada en la noche. Nadie sabía si era castigo del niño o si el idioma mismo estaba cobrando un precio por haber sido invocado al revés. Con los días, ya no quedó un pueblo, solo un rebaño de cuerpos obedeciendo, y en el centro, el niño de rodillas, sonriendo mientras susurra una oración imposible que abre puertas que ningún ser humano debería escuchar. Descubrió que, al cerrar sus ojos, podía ver a través de otros. Primero fue su madre, luego un vecino. Veía lo que ellos veían, como si compartiera sus miradas. Pronto empezó a ver a través de alguien más, unos ojos distintos, que observaban desde rincones oscuros, siempre en movimiento, cada vez más cerca de su casa. Veía uñas largas, piel seca, dientes podridos, una respiración lenta que olía a tierra. Intentó no dormir, no cerrar los ojos nunca más, pero el cansancio lo venció. Al hacerlo, vio cómo esa criatura ya estaba en su habitación, de pie junto a su cama, viéndolo con los mismos ojos que ahora compartían. Despertó sudando, pero sus ojos se sentían extraños, pesados. Fue al espejo y comprendió la verdad. El reflejo lo miraba con otros ojos, hundidos, ajenos, y parpadeaban en ritmos distintos. Desde entonces, cuando lo cierra, no sabe si lo que ve pertenece al mundo real o al monstruo que ahora habita detrás de su mirada. Desde niño, Rodrigo había escuchado una leyenda. Un ente invisible merodeaba por las casas en silencio y solo aparecía cuando detectaba la respiración humana. Nunca lo creyó hasta que sucedió. Una noche, la luz se fue. En la oscuridad, escuchó pasos lentos acercándose a su habitación. Contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto, pesado. Intentó exhalar muy despacio, sin ruido, pero al hacerlo, escuchó un crujido a los pies de su cama. El ente estaba allí. Podía sentirlo inclinarse sobre él, como si buscara el calor de su aliento. Rodrigo apretó los labios, aguantando el aire hasta que el pecho le dolía. Creyó haberlo logrado, hasta que un susurro helado rozó su oído. Ya respiraste. Don Severiano era un hombre de campo fuerte y callado. Un día, al barrer su patio, encontró algo enterrado justo bajo el umbral de su casa. Una cruz trenzada con cabello humano, amarrada con hilos rojos y huesos de gallina. Pensó que era brujería. Sin pensarlo dos veces, la arrojó al fuego. El humo que salió olía a carne podrida. Y esa noche empezaron las voces. Primero lo llamaban despacio, desde el patio. Severiano, ven con nosotros. El cansancio se acaba, aquí abajo. Al principio creyó que era el viento, pero pronto reconoció las voces. Eran las de sus padres muertos y la de su hija, que había fallecido años atrás. No dormía, no comía. Empezó a cavar detrás de su casa.
diciendo que quería descansar con ellos. Cuando el cura y los vecinos lo encontraron, estaba hincado frente al hoyo, abrazando una cruz igual a la que había quemado. La tierra olía a azufre y su cuerpo seguía tibio, aunque llevaba horas sin respirar. Esa noche el fuego del fogón se apagó solo y sobre la ceniza apareció otra cruz negra, trenzada con su propio cabello. Nadie sabe de dónde viene. Solo aparece cuando hay un velorio. Un niño pequeño, con sombrero negro, zapatos limpios y una sonrisa que no parece humana, se acerca al féretro y reparte dulces envueltos en papel rojo, diciendo, para el camino. Los mayores piensan que es un gesto inocente, pero los niños del pueblo ya lo saben. Quien come sus dulces muere 3 días después. No de enfermedad ni de accidente. Simplemente dejan de despertar. Al abrir sus ataúdes, siempre hallan lo mismo: la boca llena de azúcar negra, pegada al paladar, y un olor dulce que empapa toda la madera. El sacerdote intentó ahuyentarlo con agua bendita, pero el niño solo se rió, y al hacerlo, de su boca cayó un grano de azúcar que se disolvió como ceniza. Desde entonces, cuando alguien muere, las familias sellan las puertas y no permiten la entrada a extraños. Aún así, en cada velorio siempre hay un lugar vacío junto al féretro, y en el suelo, un envoltorio rojo, doblado en forma de cruz. Una mujer juró verlo una vez sin el sombrero. Dijo que su cabeza era lisa, sin cabello, sin orejas, y que donde deberían estar los ojos solo había 2 agujeros llenos de azúcar. Desde entonces, cuando un niño toca la puerta en la madrugada, nadie la abre, porque todos saben que el luto verdadero no comienza cuando alguien muere, sino cuando el niño del sombrero viene a cobrar su ofrenda. Martín empezó a escuchar un zumbido leve en la cabeza cada vez que alguien moría cerca. Al principio pensó que eran imaginaciones, hasta que distinguió frases completas. Una tarde, en plena calle, una anciana cayó fulminada a unos metros. En su mente resonó un susurro desesperado: «No quiero morir aquí, que alguien me ayude». El sonido se repitió días después, cuando un auto chocó frente a su ventana. Entre el estruendo de los vidrios rotos, escuchó una voz en su cabeza. El último pensamiento del joven atrapado entre los fierros: «Mamá, perdóname». Martín dejó de salir, pero los susurros no se detenían. Cada noche, voces ajenas irrumpían en su mente con súplicas finales, como si la muerte misma lo usara de receptáculo. Una madrugada despertó sudando, solo en su habitación. No había nadie muriendo cerca. Y entonces, entre el silencio, escuchó con claridad absoluta una voz idéntica a la suya: «No quiero morir aquí». Esa fue la última frase que pensó antes de que su corazón se detuviera. Sofía, una niña de 10 años, tenía la costumbre de grabar todo en su pequeña grabadora: conversaciones, ruidos de la calle, incluso los regaños de sus padres. Luego, en secreto, le gustaba escuchar las cintas al revés. Decía que era su juego favorito. Una noche, al reproducir la grabación invertida, escuchó un murmullo extraño: «Estamos aquí, detrás de ti». Se giró asustada, pero no había nadie. Al día siguiente, grabó a su madre cantando en la cocina. Cuando reprodujo la cinta al revés, la voz sonaba deformada, suplicante: «No soy yo, sácame de aquí». Sofía lloró en silencio, sin entender. Grabó a su padre y otra voz emergió: «Él ya no es él». Los susurros eran cada vez más claros, como si algo atrapado en las voces tratara de comunicarse. Una noche, antes de dormir, dejó la grabadora prendida junto a su cama. Al día siguiente, escuchó la cinta invertida. Había decenas de voces gritando su nombre. La última, más nítida que todas, susurró: «Ahora grabamos nosotras». Desde entonces, la casa entera repite sonidos al revés cada vez que cae la noche. En un pueblo escondido entre montes y neblina, todos saben que cuando la luna desaparece, nadie debe mirar hacia el cerro. Dicen que en esas noches las brujas bajan descalzas, entonando cantos en un idioma tan antiguo que hasta los perros se quedan mudos.
La abuela Tomasa lo contaba cada año. Si oyes que alguien te llama afuera con voz de mujer, no abras, aunque jure ser tu madre. Una madrugada, una joven que acababa de dar a luz escuchó el llanto de su bebé desde el patio. Pensó que su esposo lo había sacado y al abrir la puerta vio entre la neblina a 3 mujeres encorvadas. Sus cabellos eran tan largos que se arrastraban en la tierra y en sus manos llevaban cunas hechas de huesos. A la mañana siguiente, el bebé no estaba. Lo buscaron por todo el pueblo hasta que lo hallaron al pie del cerro, dormido, pero el niño no proyectaba sombra. Su piel estaba fría y en su pecho solo quedaba un hueco, seco, como si algo le hubiera chupado el alma. Desde entonces, cada luna nueva, las madres cuelgan tijeras abiertas sobre las cunas y ponen espejos frente a las puertas, porque dicen que las brujas no soportan verse reflejadas y que cuando lo hacen, recuerdan los rostros de los niños que ya no tienen sombra. Eduardo vivía en un pequeño departamento con muchas ventanas que daban al patio interior. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vio un par de ojos mirándolo desde la ventana de enfrente. No le dio importancia, creyendo que era un vecino curioso, pero al día siguiente volvió a ver los mismos ojos en otra ventana y en otra, siempre idénticos, como si la misma persona lo observara desde distintos lugares. Nunca un cuerpo, nunca un rostro, solo los ojos. Comenzó a obsesionarse. Cerró todas las cortinas, pero los ojos seguían allí, incluso reflejados en los cristales apagados de la televisión y el microondas. Una madrugada, harto, se acercó a su propia ventana y gritó: ¿Quién eres? Los ojos aparecieron al otro lado del vidrio, a centímetros de él, y entonces comprendió. No lo observaban desde afuera, siempre habían estado adentro. En un pueblo escondido entre cerros, vivía don Tomás, un anciano que curaba animales con rezos y ungüentos. Todos lo respetaban, aunque nadie se atrevía a mirarlo a los ojos demasiado tiempo. Sus dientes eran tan negros como el carbón, y cuando reía, parecía que algo se movía detrás de ellos. De noche, los corrales se llenaban de ruidos, el ganado bramaba, los perros se escondían, y en la tierra quedaban huellas extrañas. No eran de pezuñas, sino de manos humanas arrastrándose. Al amanecer, los cuerpos de las vacas aparecían sin piel, perfectamente desolladas, con la carne limpia como si algo las hubiera lamido. Una madrugada, un joven decidió seguir la risa que se oía entre los cerros. Vio una sombra moverse en 4 patas y al acercarse reconoció la cara de don Tomás pegada a un cuerpo que ya no era humano. Tenía el pecho abierto y el corazón latiendo fuera, cubierto de pelos, y sus dientes, negros y largos, goteaban grasa caliente. El muchacho nunca volvió a hablar, solo escribía una frase en las paredes, una y otra vez: el hombre se hizo bestia, porque la bestia ya estaba dentro. Desde entonces, cuando el ganado muere sin razón, los del pueblo dejan carbón encendido en las puertas, no para espantarlo, sino para recordarle que ya le dieron su parte. En lo alto de un árbol seco, un búho observaba inmóvil, con plumas negras como hollín. Cada noche, al caer la luna, 2 gruesas lágrimas rojas recorrían sus ojos y caían al suelo. La primera vez que lloró, al amanecer, encontraron el cuerpo de una mujer muerta en su cama, con el rostro empapado en sangre. Nadie relacionó los hechos, hasta que las muertes coincidieron una y otra vez con cada llanto del ave. Los aldeanos intentaron cazarlo, pero el búho nunca se movía, ni batía las alas, solo lloraba, imperturbable. Hasta que una noche alguien subió al árbol con un machete dispuesto a matarlo. El hombre nunca bajó. El búho se fue del árbol y todos en el pueblo vieron como un rostro quedó en el árbol. Era el del hombre que intentó matarlo, petrificado en un grito eterno. Creyó que sería un crimen perfecto, una mujer más, silenciada en la oscuridad, enterrada lejos de cualquier mirada. Nadie lo vio,
Nadie lo sospechó. Durante semanas se convenció de que el mundo seguiría igual, como si ella nunca hubiera existido. Pero pronto comenzaron los susurros. Primero en sus sueños, la voz de ella, quebrada, repitiendo su nombre con un tono que helaba la sangre. Luego, despierto, en cada rincón de su casa. No importaba si encendía la televisión o golpeaba las paredes, la escuchaba respirando detrás de él. Las luces parpadeaban cada vez que estaba solo. Los espejos devolvían un reflejo torcido. Ella, de pie, inmóvil, con los ojos fijos, como si lo estuviera esperando. En la calle, entre la multitud, juraba verla caminando detrás. Y al parpadear, ya no estaba. Dejó de dormir, de comer, de pensar con claridad. La sombra de la mujer lo seguía, sin cansancio, sin tregua, hasta que entendió la verdad. No buscaba justicia, buscaba compañía. Una noche, incapaz de soportarlo, se encerró en su habitación con una cuerda en las manos. Antes de dar el último paso, la escuchó, más cerca que nunca, susurrando con una calma insoportable. Al fin estaremos juntos. Y lo último que vio fue su silueta abrazándolo en la oscuridad. Daniel, programador, pasaba largas horas frente a su computadora. Una madrugada encontró un archivo en el escritorio que nunca había creado. Final, docx. Dudando lo abrió. Dentro había un texto describiendo cada detalle de su día siguiente, el café con exceso de azúcar que pediría en la mañana, la frase exacta que usaría su jefe al saludarlo, incluso el color de la blusa de una compañera. Daniel se rió al principio, pero al vivirlo, todo ocurrió tal como estaba escrito. Al volver a casa, revisó el archivo otra vez. Había una nueva entrada. Morirá en su silla a las 23:47. Un paro cardíaco detendrá todo. Miró el reloj. Eran las 23:40. Nervioso, apagó la computadora, pero el archivo reapareció. Trató de eliminarlo, de desconectar todo. A las 23:46, la pantalla encendió sola. El archivo estaba abierto, con una última línea añadida. Ya está aquí. Daniel sintió un dolor insoportable en el pecho. Cayó al suelo jadeando mirando la pantalla titilar. Lo último que vio fue la frase final escribiéndose sola, guardado correctamente. Tenía apenas 8 años, pero cada mañana describía con detalle los funerales que había soñado, los ataúdes, las coronas, incluso los rostros llorosos de los asistentes. Al principio, nadie lo tomó en serio, hasta que uno de sus sueños se cumplió. La vecina murió tal como él lo había descrito. Después, otro y otro más. Todos los que aparecían en sus sueños fallecían al día siguiente. El pueblo entero comenzó a temerle. Cada noche rezaban para no aparecer en sus sueños. Pero una madrugada el niño lloraba desconsolado. Había soñado su propio funeral y todos estaban presentes. Los padres intentaron tranquilizarlo, pero el niño aseguraba que había visto su ataúd pequeño y oscuro, con su nombre escrito en letras torcidas. Dijo que podía escuchar tierra cayendo encima. Al día siguiente, no encontraron al niño en su cama. Algunos rumores dicen que se fue del pueblo, otros aseguran que se fue de este mundo y unos pocos más dicen que alguien vino por él. En un campo abandonado, cerca del rancho de San Miguel, hay un pozo que nadie usa desde hace generaciones. De día parece inofensivo, pero de noche, cuando el viento pasa entre los matorrales, se escuchan risas de niños saliendo desde su interior. Los campesinos dicen que fueron los hijos de una familia que desapareció durante una sequía. El pozo se secó y poco después empezaron las voces. Una madrugada, un hombre bebido juró oír su propio nombre desde adentro. Se asomó con una lámpara y el reflejo del agua mostró su rostro, pero más joven y rodeado de niños que se reían con la misma sonrisa que él. Intentó alejarse, pero una mano pequeña salió del agua y le sujetó la muñeca. Lo encontraron al día siguiente, de pie junto al pozo, mirando fijamente hacia adentro, con el cuerpo cubierto de humedad y el cabello blanco. Nunca volvió a hablar. Dicen que si te acercas en silencio, aún puedes verlos. Pequeños cuerpos flotando, riendo con tu voz, como si el agua recordara a todos los que miraron demasiado tiempo. Por eso los del pueblo no beben de ningún pozo sin antes echar una moneda y decir su nombre.
porque el agua cuando reconoce a alguien, siempre lo quiere de vuelta. Al principio, a Juan le parecía un simple error acústico. Cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, juraba escuchar una segunda voz, un eco débil, repitiendo su nombre desde algún lugar oscuro. Pensó que era sugestión hasta que se hizo constante. En la escuela, cuando la maestra decía «Juan», una voz más grave respondía desde el pasillo vacío. En su casa, cuando su madre gritaba su nombre desde la cocina, otra voz contestaba desde el sótano clausurado. Una noche se miró al espejo y dijo su propio nombre en voz alta. La réplica llegó de inmediato, pero esta vez no era un eco. Era una voz idéntica a la suya, hablando desde el otro lado del cristal. El espejo comenzó a empañarse, como si alguien respirara detrás. Y entonces la voz lo llamó a él. «Juan, es mi turno». Una mañana, el pueblo despertó cubierto por la sombra de cientos de cuervos posados en los techos, árboles y postes. Eran tantos que oscurecían el cielo, pero había algo extraño. No emitían ni un solo graznido. Los niños corrían entre ellos, tirando piedras, pero las aves no reaccionaban. Solo observaban en silencio, con picos abiertos como si quisieran gritar, pero algo los mantenía mudos. Con los días la tensión creció. Nadie dormía. Nadie podía soportar el silencio absoluto de esas criaturas. Hasta que, de repente, en la medianoche, todos los cuervos comenzaron a cantar a la vez. Un grito seco, humano, desgarrador. Cuando amaneció no quedaba un solo habitante, solo casas vacías y un silencio sepulcral, roto únicamente por el batir de alas negras alejándose hacia otro pueblo. Lucía heredó un reloj de péndulo enorme, de madera oscura, que había marcado las horas en la sala de su abuelo durante décadas. El sonido constante del tic-tac llenaba su casa, un ruido casi hipnótico que se volvía parte de su rutina. La primera vez que se detuvo fue a las 3 de la mañana. El silencio fue tan abrupto que la despertó. En ese mismo instante, un grito cortó la noche desde la casa vecina y se extinguió de golpe. A la mañana siguiente, nadie recordaba que allí hubiera vivido alguien. El terreno estaba vacío. Lucía comenzó a obsesionarse. Cada vez que el péndulo se inmovilizaba, una vida desaparecía. La panadera, su profesor de literatura, incluso una de sus mejores amigas, todos borrados de la memoria colectiva, como si nunca hubieran existido. Desesperada, decidió destruir el reloj. Lo golpeó una y otra vez hasta romper la maquinaria. El tic-tac se extinguió. Por un segundo creyó haber terminado con la maldición. Pero cuando salió a la calle, el mundo ya no estaba allí. Solo un vacío gris e interminable. El reloj no había parado el tiempo. Había borrado todo, salvo a ella. Claudia escuchó su celular vibrar en la mesa de noche. Número desconocido, a medianoche. No contestó. A la mañana siguiente, su vecina había muerto en un accidente extraño. La siguiente vez, el teléfono sonó sin descanso. El nombre de su hermano cruzó su mente. Decidió ignorar la llamada. Una hora después recibió noticias. Su hermano había muerto en un choque absurdo. Claudia empezó a temblar cada vez que veía ese número en pantalla. Las llamadas se hicieron más frecuentes, cada vez más insistentes. Nadie más parecía notarlas. Una noche, el celular vibró tan fuerte que parecía moverse solo sobre la mesa. Atemorizada, contestó. Al otro lado no había voz, solo una respiración idéntica a la suya. Después una frase. Era tu turno. El teléfono cayó de sus manos. La casa se quedó en silencio. La pantalla seguía brillando con el número desconocido. Y entonces, por primera vez, el celular comenzó a sonar sin parar, pero desde adentro de su propio pecho. Vive en el departamento de al lado desde hace 5 años. Nunca ha salido
nunca ha bajado el buzón, nunca lo han visto en el supermercado. Y, aún así, su ventana siempre está iluminada. Una noche, la curiosidad lo venció. Se acercó a la puerta y escuchó pasos arrastrándose al otro lado. Golpeó suavemente. ¡Silencio! Entonces, alguien susurró su nombre, con una voz idéntica a la suya. Al día siguiente, llamó al casero, quien juró que ese departamento llevaba vacío desde hace décadas, pero cada noche las luces se encienden y alguien camina dentro. Días después, reunió el valor para forzar la cerradura. Al abrir, encontró un cuarto cubierto de espejos, y en cada uno, su reflejo lo observaba, pero no se movía como él. Todos sonreían. Quiso salir del lugar, pero sus piernas no respondieron. Cayó al piso, aterrorizado. Unas manos lo sujetaron de los pies y lo hundieron en la oscuridad de la casa. Su familia lo buscó por días, meses, años, pero nunca lo encontraron. En la sierra, los viejos dicen que cuando escuches campanas entre los árboles no debes buscarlas. No hay iglesia en kilómetros, y aún así, cada medianoche, el sonido metálico se cuela entre los pinos, suave al principio, luego más fuerte, como si alguien las tocara para llamar misa en el bosque. Una noche, un grupo de jóvenes quiso comprobar el mito. Cargaron linternas y se internaron en el monte. El tañido los guiaba como un eco burlón, cada vez más lejos, más profundo, más frío. Al amanecer, no regresaron. 3 días después, aparecieron en el camino de terracería. Caminaban descalzos, con los pies ensangrentados, y todos sonreían con la misma mueca. Cuando el cura del pueblo intentó hablarles, ninguno respondió. Solo inclinaban la cabeza, y con los labios partidos sonaban como campanas al reír. Dicen que al abrirles los ojos no había nada, solo cuencas vacías que reflejaban el bosque. Y desde entonces las campanas no han dejado de sonar cada medianoche. Los ancianos dicen que no llaman a misa, llaman a nuevos creyentes, para un templo que nadie ha visto, pero que se levanta entre los árboles con cada alma que desaparece.